Partido el próximo sábado en Andorra. Sábado a las 4:15, lo habéis comentado, una Andorra que empezó muy bien la temporada, siendo un recién ascendido, incluso llegó a estar en zona de playoff, pero que lleva 7 partidos consecutivos sin ganar. Desde el mes de septiembre que no gana, ahora mismo es 16º con 17 puntos, 2 menos que el Castellón. Ellos tienen la motivación que si nos ganan, nos adelantan. O sea, estamos todos los equipos de esa zona media de la tabla en 2 puntos o 3 puntos. El último partido de Belmonte perdieron 1-0 con un gol de Lazo. Y es verdad que el entrenador a priori no está discutido, es nuevo entrenador, no ha sido el que les ascendió la temporada pasada, que fue Beto Compañ, y lo que en este caso... Víctor, lo han ratificado hasta final de temporada. Sí. Ha dicho el presidente de la Andorra. Sí, porque... ¿Que estaba de interino? No. Que no lo va a cesar, que se va a quedar hasta final de temporada. Hasta final de temporada. A veces cuando se dice eso, a los 2 partidos Sí, va fuera. Pero bueno. Sí, porque lo han dicho. Se había especulado, había rumores de que igual A la vuelta no habremos llegado a Tárrega cuando saltará la noticia que antes era el entrenador. Ibai, Si no, el tiempo. Es un mítico Pero jugador. Ibai Gómez es jugador del Athletic Club de Bilbao, es jugador del Alavés y que bueno, como entrenador tiene muy buena pinta. Estaba la temporada pasada en el Arenas de Guecho, de segunda federación, lo subió a primera federación haciendo una temporada histórica y ahora le llega la oportunidad de segunda división en el banquillo del Andorra. Pues un fútbol muy típico que se lleva por Andorra, un fútbol muy propositivo, ofensivo. Muchos jugadores cedidos, de hecho tienen hasta 8 jugadores cedidos de canteras de primera división, tanto del Girona, del Barça, Athletic Club. Es un equipo que ha hecho muchos fichajes, hasta 13 fichajes, 8 de estos jugadores jóvenes cedidos por filiales. El caso de Marc Domènech viene del Ibiza, Tomás Carrique, que viene de la Ponferradina, Gael Alonso, el central, Jesús Obuono, viene cedido por el Alavés, es portero. Uzkudun es un extremo que lo fichó, en este caso, del Arenas de Guecho, que lo conoce bien de la temporada pasada y se lo ha traído. El caso de Minsu, a mí me parece el mejor futbolista del Andorra, en este caso lleva 3 goles y 3 asistencias, un jugador coreano, seguido por el Girona, que tiene una pinta espectacular, típico jugador muy técnico, muy fino, que está siendo de lo mejor en 3/4 de campo para adelante. El portero es un portero cedido por el Barça B, le llaman Jaco porque el apellido es Jacosvili, un jugador del norte de Europa, y Manuel García, también un buen lateral derecho. El caso de Pecha Román, también con experiencia en el Deportivo de La Coruña y en el club. O sea, son muchos fichajes interesantes de jugadores muy jóvenes que cuando les salen bien las cosas, como se ha visto en principio de temporada, van volando, y ahora en esta recta final de primera vuelta le está costando un poco. Con un Dani Villahermosa, que es el máximo goleador del equipo, lleva 4 goles, encadenó varias jornadas seguidas marcando, apareciendo desde segunda línea, un futbolista que aquí nos gustó mucho, pero bueno, no se le dio la oportunidad y ya se fue al Andorra, fue un jugador importante, ahora ha ascendido de categoría y está demostrando su calidad. Otros delanteros, Manu Nieto, por ejemplo, que ha sonado también para venir aquí a Castellón en varios mercados de fichajes. El caso de Lautaro de León, que sale de la cantera del Celta y es un muy buen delantero, el argentino. Sergio Molina como pivote, el mediocentro, ex del Salamanca. Y luego el hermano de Lenormand está como media punta. Está como media punta, un jugador que viene del Teruel, francés, que tiene muy buena pinta. Como lesionados solo tiene a Martín Merkeland, el jugador que bueno, hace 3 temporadas se salió con el Mirandés en segunda división, siendo uno de los máximos goleadores, y está con problemas de lesiones y no podrá estar. Y ha tenido 3 jugadores convocados con la selección catalana esta semana, que ha jugado en ese amistoso contra Palestina. En este caso, Marc Bombardó, que jugó los 90 minutos y si llevó un golpe, veremos a ver si está recuperado. El caso de Marc Domènech y de Martí Vila. Así que bueno, han sido jugadores que han tenido esa carga de minutos, en este caso durante la semana. Veremos si están para el partido del sábado. Pero como siempre, vamos a contactar con periodistas, compañeros, para que nos den esa última hora. Y contactamos con Marc Bascó, del Diario de Andorra y de Radio Marca, en este análisis del rival, patrocinado por Andacar. Bueno, pues continuamos con esta sección de análisis del rival y tiempo para hablar del FC Andorra, el próximo rival del Club Deportivo Castellón, el sábado a las 4:15, y para ello contactamos con periodistas para conocer esa última hora. Contactamos en este caso con Marc Bascó, periodista de Diario de Andorra y de Radio Marca. ¿Qué tal, Marc? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, coméntanos un poquito cómo llega el conjunto tricolor, porque es verdad que arrancó muy bien la temporada, pero actualmente encadena esas 7 jornadas consecutivas sin ganar, y puede ser que el partido del sábado sea clave. Sí, por supuesto, llega en el peor momento de la temporada sin duda, ¿no? Como bien dices, son 7 partidos sin ganar, 3 puntos solo de los últimos 21. Tras la victoria del otro día del Zaragoza, es ya el equipo que más lleva sin ganar, no lo hace desde el 27 de septiembre, que ganó 1-2 en Santander.
Y es cierto que en este periodo no hay que diferenciar algunos partidos, ¿no? Por ejemplo, la derrota en Anoeta ante el filial de la Real, en Málaga. Sí que es cierto, por ejemplo, que en casa ante el Cádiz el equipo mereció mucho más, pero evidentemente el equipo no está en un buen momento, sobre todo después de su buen inicio, como bien decías. Es complicado siempre para un equipo recién ascendido. Ya sabemos que la aclimatación a la categoría es complicada porque hay un sentido importante de primera ref a segunda división, pero en el caso de Andorra no suele ser el modelo, digamos, más recurrente, que suele ser el seguir con un bloque, ¿no? Con una base y con el mismo entrenador. Se eligió cambiar en este caso a Ibai Gómez, que es un técnico joven con dilatada experiencia como jugador. No sé cómo está ahora mismo en la situación del técnico, porque es verdad que supongo que habrá que darle tiempo, pero el tiempo apremia y el resultado sobre todo también. No, yo te diría que es quien menos peligro corre, ¿no, Ibai? Hay plena confianza en él, de hecho. Ya se le fichó incluso antes de saber si el Andorra seguiría en Primera Federación o si subiría a Segunda, y por el momento, por lo que nos transmiten desde el club, no hay absolutamente ninguna duda en el técnico. Pero sí que es cierto, ¿no?, que igual esta subida que venía de los primeros partidos, en las primeras jornadas, se notó, porque de hecho en los primeros partidos donde hubo mejores resultados hubo peor juego que en algunos de estos de ahora, ¿no?, de esta mala racha. Pero sí que es cierto que al equipo le está costando, se está volviendo quizá un poquito demasiado previsible. Ataca con mucho balón, pero no acaba de generar, es lo que más le está costando. Generar ocasiones claras de gol le cuesta muchísimo marcar. Por ejemplo, el otro día en Huesca metió dos y le acaban empatando el partido. Sí que es cierto que está el equipo ahora en una dinámica complicada, y como bien decías antes, ¿no?, el partido del sábado ante el Castellón evidentemente va a ser una prueba de fuego. No te diría un final porque aún hay cierto margen, pero sí que es un partido muy importante para el equipo tricolor. Son hasta 8 jugadores cedidos, ¿no? 8 fichajes cedidos de diferentes equipos. Uno que está sorprendiendo es el caso de Minsu, cedido por el Girona, es 3 goles, 3 asistencias, jugador diferencial. Y después otro que también empezó muy bien la temporada es un ex del Castellón, precisamente, como es Dani Villahermosa. Un jugador que ya estaba en primera ref, que ha subido a segunda división. No sé cómo se ha acoplado, ¿no?, todo este equipo con esos nuevos fichajes, y sobre todo el caso, pues, de un jugador tan desconocido como Minsu. Sí, bueno, está siendo un poco similar, ¿no?, a la anterior etapa del equipo del club en segunda división, ¿no? Ese primer año con mucha gente joven, mucha gente cedida de canteras importantes, Barça, Girona, Athletic Club, Girona esta vez, ¿no? Em, estaba costando, ¿no? Sí que es cierto eso, lo que te decíamos antes, al principio, los primeros partidos, sí que un poco, ¿no?, con ese subidón, con esa inercia del ascenso del año anterior, parecía que iba todo más rodado. Ahora cada vez está costando más, ¿no? Y Villarmosa, como decías, ya fue muy importante la segunda parte de la temporada pasada para acabar logrando el ascenso, y se está al final destapando, ¿no? Que está en medio campo, al final está siendo de los jugadores más importantes del equipo en ataque, porque es cierto que lo que son los nueves, tanto Manu Nieto como Lautaro de León, les está costando mucho ver portería en este inicio de temporada. Conocíamos esta semana la baja de Martín Merkeland. No sé si tendrá alguna otra baja para el partido, en este caso Ibai Gómez, porque durante la semana también ha habido partido de la selección catalana, jugada Marc Bombardó, en este caso 90 minutos, también iban convocados Marc Domènech y Martí Vilà, supongo que también estarán disponibles el sábado. Sí, Marc Bombardó tuvo un susto, no hay un golpe en la cabeza en una acción con un rival, pero en principio tiene que llegar, y si no pasa nada en estos últimos entrenamientos antes del sábado, en principio la de Martín Merkeland tendría que ser la única baja del conjunto tricolor. También se espera por parte de la afición del Castellón un desplazamiento masivo. Ya hemos visto que se han bloqueado incluso la venta de entradas en muchos de los sectores de afición local, porque bueno, la afición del Castellón se ha lanzado rápidamente a comprarlas, a ser un buen desplazamiento atractivo. No sé qué ambiente se espera, porque sé que va a hacer frío, pero no sé cuál es el ambiente que también se espera por allí, en este caso de la afición local. Bueno, es uno de los debes, ¿no?, que tiene el club desde la llegada de Piqué, ¿no? Está costando un poco enganchar. Sí que es cierto que ya tramo final de la temporada pasada y se está enganchando más la gente, ¿no? Por ejemplo, este año estamos teniendo una media de unos 3.000 espectadores, ¿no?, que era casi impensable hace un par de años o un poquito más. De hecho, la anterior etapa en segunda ni siquiera se llenaba el Estadio Nacional, que cabían solo 3.300 personas, ¿no? Ahora con este cambio de estadio son 5.000 y algo, y eso, estamos teniendo una media de 3.000. Se espera un buen ambiente, ¿no? Buena hora también. Como dices, habrá que ver cómo afecta el frío. De hecho, información de servicio, que venga la gente abrigadita, porque creo que el sábado dan una máxima de 4 grados, creo que es. Así que venga la gente preparada, porque además el viernes dan nieve todo el día y en todo el país. Así que vengan con tiempo si pueden y preparados.
Bueno, ahí tenemos esa información de servicio y ya para terminar, Marc, un once probable, ¿no? Que puede plantear en este caso Iván Gómez Pérez al Castellón. 2 propuestas de juegos que son ofensivas, que son de tener mucho balón y tampoco creo que cambie mucho de respecto a los últimos partidos. No, veremos a ver, porque sí que es cierto que Ibai está haciendo diferentes cambios, ¿no? En principio va a seguir Yaco en la portería. Se perdió los últimos 2 partidos antes del último, pero en principio va a volver él. Atrás tendrían que estar Carrique por la derecha y Manol por la izquierda, con Bomba y Gael Alonso en el eje de la defensa. En principio Molina como pivote, si no pasa nada raro, con Villahermosa. Y veremos si Marc Domènech o Lenormand. En principio estará Marc Domènech. Y ahora las dudas son sobre todo arriba, ¿no? Está probando muchas cosas, jugar con falso 9, jugar con 2 extremos, jugar con Minsu por atrás, pero en principio estará Minsu en una de las bandas, en la otra estará Olavarrieta y veremos el 9. Últimamente está apostando por Manu Nieto en detrimento del Lautaro de León, pero yo creo que va a seguir precisamente Manu Nieto de cara al partido del sábado. Bueno, Marc, pues te agradecemos esta información de última hora, este análisis del Andorra. Esperemos que el sábado se vea un buen partido y mucha suerte para lo que resta de temporada. Gracias igualmente, un abrazo. Un placer.